Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, por este medio les voy a compartir una serie de videos en los que digamos que les voy a explicar los temas de este segundo corte. Digamos que el objetivo de esta serie de videos es que ustedes tengan las herramientas para poder estudiar para el parcial que tienen del segundo corte y que pues digamos que solucionen las dudas que tengan de los temas. Entonces, bueno, en primera instancia, como saben, el primer tema de este corte fue las modalidades de descentralización. Hay que recordar que son tres. La primera es la descentralización territorial, la segunda es la descentralización por funciones o por servicios y la tercera es la descentralización por colaboración. Ok, entonces, en primera instancia les voy a explicar en qué consiste la descentralización territorial. La descentralización territorial básicamente lo que busca es que desde el gobierno central, digamos que se dé una distribución de competencias a los demás órdenes del gobierno y digamos que el objetivo es que, como ustedes saben, vaya desde el comienzo, digamos que la parte de arriba de los órdenes de gobierno, eh, vaya disminuyendo. Entonces, en el ámbito nacional, departamental y municipal. Un ejemplo de descentralización territorial es que las localidades, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, puedan decidir sobre la participación en el gasto público que se hace dentro de la ciudad. Entonces, digamos que cabe resaltar que las principales funciones del orden nacional es generar, digamos que planes o políticas, estrategias. En el ámbito departamental es el control de la prestación de los servicios, que digamos que este recae sobre los municipios, que prácticamente pues son aquellos que hacen la prestación de los servicios. La siguiente de las modalidades de descentralización es la descentralización por funciones o por servicios. Digamos que en este sentido, este tipo de descentralización lo que busca es la distribución de competencias desde los entes de gobierno, desde el sector central al sector descentralizado. Por ejemplo, los ministerios, desde el sector central, los ministerios o departamentos administrativos, lo que hacen es, digamos que delegar o distribuir competencias al sector descentralizado para la implementación de políticas como lo son, digamos que parte de los miembros del ente descentralizado del Estado son las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas sociales del Estado. Digamos que esto con el objetivo de que se pueda ejecutar, eh, digamos que de una mejor forma estos programas por parte de los ministerios, como, como es el ejemplo que les puse. Y finalmente el otro tipo de descentralización es la descentralización por colaboración. Digamos que en este sentido lo que se hace es que el ejercicio de la función pública, que es digamos que como lo relevante aquí en el ámbito administrativo, pueda ser realizado por particulares. Un ejemplo de esto es cuando las cámaras de comercio, mediante los centros de conciliación y arbitraje, la Cámara de Comercio como una organización privada mediante los centros de conciliación y arbitraje buscan mediante una herramienta jurídica la solución de conflictos. En este sentido, la función pública está siendo llevada a cabo por un particular y no por un ente administrativo del Estado. Bueno, continuando con la temática de la autonomía de las entidades territoriales, como ustedes saben, las entidades territoriales, acorde al orden constitucional establecido en el artículo 286, cuentan con cierto carácter de autonomía acorde a su nivel jerárquico dentro del sistema colombiano. Como ustedes saben, en primera instancia está el carácter nacional, eh, al que le sigue el carácter departamental, municipal y los territorios indígenas que cuentan, digamos que con su jurisdicción propia y que por eso son una jurisdicción especial. Ahora bien, en el artículo 287 de la Constitución Política se establecen los derechos que reciben o a los que se hacen beneficiarios estas entidades territoriales autónomas, con el objetivo pues de que puedan ejercer mejor digamos que su papel dentro del sistema político colombiano. El primero de los derechos es que tienen la facultad de ser gobernados por autoridades propias, a pesar de que el sistema colombiano es de carácter central y que se siguen las disposiciones del presidente de la República. Estas entidades territoriales cuentan con sus propios gobernantes. En el caso de los departamentos es el gobernador,
En el caso de los municipios son los alcaldes y en el caso de las entidades indígenas, bueno, acorde a la naturaleza de la población indígena, pues digamos que tienen esa autonomía de decidir cómo quieren ser gobernados. Entonces digamos que en este sentido es relevante tener en cuenta que el orden territorial colombiano también tiene ciertas características específicas que no deben olvidar. Y finalmente el siguiente tema, digamos que es relevante tener en cuenta para esta sesión, es la diferenciación entre descentralización, desconcentración y delegación. Entonces, digamos que la descentralización es una figura jurídica que se diferencia de la desconcentración debido a que la desconcentración carece de personería jurídica, mientras que la descentralización sí cuenta con esta personería jurídica. Digamos que lo que faculta al Estado es que ciertas facultades o ciertas funciones eh, se pueden ser realizadas por otros entes del mismo Estado. La desconcentración consiste en que se radican competencias e independencias fuera de las sedes del organismo o entidad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional desconcentra sus funciones en las secretarías de educación regionales, por ejemplo, la Secretaría de Educación Distrital. Y la delegación finalmente consiste en transferir funciones o colaboración o colaboradores entre otras entidades. Por ejemplo, en términos como la delegación de funciones presidenciales, la delegación entre entidades y la delegación de recursos. Un ejemplo de estas es, por ejemplo, en el ámbito de las entidades, la delegación que hacen de ciertas funciones los ministerios a las unidades administrativas especiales con el fin de ejecutar mejor ciertas políticas de ese ministerio en específico. Espero que les guste este tipo de videos, este tipo de herramientas para poder, digamos que continuar en el proceso educativo y pues el siguiente tema que vamos a ver es el sector central.